Bien, estimados participantes, amigos, amigas que nos están acompañando el día de hoy en el presente curso especializado en derechos humanos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, continuando con esta dinámica del tercer día de este magno evento, tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Pamela Andrés del Castillo, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultora legal en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo, coordinadora de eventos del proyecto Mujeres por Derecho, Mujeres de Derecho, Acción por Igualdad y abogada en CT Data Europe and Latam. Estimada Pamela, estamos gustosos de poder contar con su valiosa presencia y les cedemos el pase para su ponencia que versará sobre el tema inteligencia artificial y su impacto en los derechos humanos. Adelante. Muy buenas noches. En principio, agradecer la invitación a este evento. Voy a pasar a compartir la presentación para poder iniciar. Ok, se llega a visualizar, ¿cierto? Sí se visualiza correctamente, estimada Pamela. Muchas gracias. Genial. Entonces, iniciemos. El día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y cuál es el impacto que ésta tiene en los derechos humanos. Bueno, el año 2023, el año pasado, justamente fue denominado por muchos medios como el año de la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque justamente se dio este auge y se empezó a hablar más de la inteligencia artificial, ya no en el ámbito académico, en el ámbito científico, sino en nuestra vida cotidiana. Y esto se dio justamente con la aparición del famoso ChatGPT, que si bien salió en el año 2022, fue en el año 2023 donde su uso fue masificado. De hecho, esto es una herramienta de uso libre, cualquier persona se registra y puede acceder a él, y ya está siendo utilizada esta herramienta ya de forma cotidiana, ¿no? Ya los estudiantes, por ejemplo, la utilizan para poder realizar sus tareas escolares, ya se están estableciendo guías, por ejemplo, para implementar ChatGPT y otras inteligencias artificiales, por ejemplo, en los centros universitarios, en el tema de la educación, se está hablando incluso de regulaciones sobre la inteligencia artificial. Entonces ya es un tema, justamente en el año 2023, es un tema que ya de alguna forma todos hemos escuchado de una forma u otra, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? En básico, la inteligencia artificial es un sistema que tiene la capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente. Esta es una definición que justamente adopta la UNESCO, que es una definición también bastante general, bastante abierta. Esta definición fue dada justamente en el año 2021, fue anterior a la aparición de ChatGPT, por ejemplo, pero la UNESCO justamente la adopta para poder, o adopta justamente que sea de forma general, para poder abarcar a nuevas formas de inteligencia artificial que puedan aparecer a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente lo que realiza la inteligencia artificial es un software que aprende a través de la experiencia humana, a través de datos, de una base de datos que tú le puedas justamente nutrir. Ahora bien, si bien, como dije, pues el año 2023 fue el año en el cual empezamos a escuchar de la inteligencia artificial de forma más cotidiana, este es un fenómeno que ya viene de larga data. Así, en el año 1956, pues apareció el primer programa informático de inteligencia artificial, ¿no? También si nosotros hemos escuchado a veces en las noticias de acerca de robots o ciertas inteligencias que, por ejemplo, jugaban ajedrez y derrotaban a los campeones mundiales de ajedrez, pues esta era una forma también de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya es un fenómeno que viene ya desde hace cierto tiempo. Ahora, con esta aparición o con el hecho que se hable mucho más de la inteligencia artificial, también lo que se está considerando o se está viendo a la inteligencia artificial como una inteligencia mágica, como una inteligencia que puede solucionar nuestros problemas de forma muy rápida, ¿no? Como una inteligencia que puede justamente incluso se habla, ¿no? De que puede ser utilizada en los ámbitos de la justicia, ¿no?
si existe normalmente pues este peligro de que los jueces tiendan hacia la corrupción o que los jueces decidan mal, se cree o existe esa creencia que utilizando la inteligencia artificial, utilizando estos sistemas que son científicos, que son imparciales y que son objetivos, pues pueda justamente solucionarse alguno de esos problemas que normalmente se cree que viene con la naturaleza humana, ¿no? Pero esto no es tan así. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial, primero, es un constructo humano, ¿no? O sea, es un programa que justamente es desarrollado por parte de personas. Es un programa que también, como dije, se nutre de datos humanos, ¿no? Se nutre justamente de datos personales. Y además, justamente también, no es tampoco una inteligencia que sea imparcial y que sea objetiva, como vamos a ver posteriormente. Han habido casos en los cuales eh, la forma en cómo está diseñada esa inteligencia artificial puede generar justamente consecuencias en algunos derechos humanos, puede generar resultados injustos y ahí justamente va a ser la capacidad de la persona, de las personas, de nosotros para poder discernir cuándo una inteligencia artificial puede ser bien utilizada y cuándo no. Ahora bien, un punto acá bastante importante de la inteligencia artificial es que, como dije, pues la inteligencia artificial se nutre de datos, ¿no? A la inteligencia artificial tú le das una serie de datos y en base a eso ella pues desarrolla o cierta tipo de análisis y nos da cierto resultado, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la materia prima, por ejemplo, básica de la inteligencia artificial es el dato, son los datos, y muchas veces no sabemos o no se comparte cómo estos datos son extraídos, cómo la inteligencia artificial consigue estos datos, cómo los procesa y de qué forma justamente realiza ese análisis final, ¿no? Entonces, hay otro dato u otro punto bastante importante que vamos a ver en el tema de la inteligencia artificial, es la importancia de la transparencia, la importancia de saber cómo estas empresas que desarrollan inteligencia artificial extraen los datos, de quiénes son esos datos y cómo los están utilizando, ¿no? Porque como dije, pues hay veces en que la inteligencia artificial no es imparcial ni es objetiva. Ahora, otro punto bastante importante que se ha hablado justamente cuando ya ha habido este boom de la inteligencia artificial es el tema de la regulación. ¿Y esto por qué? Porque como ha sido un fenómeno nuevo, es un fenómeno justamente de que muchas veces genera cierto pánico respecto de si hay personas que van a perder su trabajo respecto de la inteligencia artificial o qué uso se puede dar a la inteligencia artificial, es que justamente ha habido un llamado a que se pueda regular o pueda establecerse de qué forma se puede utilizar debidamente o no la inteligencia artificial, ¿no? Y justamente este punto de la regulación ha habido también la consideración de que sea una regulación internacional, que no sea una regulación nacional, porque como hay esta conexión bastante con los datos y los datos son fácilmente transportados de un país a otro, y sobre todo también del gran peso que tienen las empresas que se dedican al tema de la inteligencia artificial, es que justamente el llamado que se está haciendo actualmente es que la regulación sea a nivel internacional justamente para ver este tema de los pesos y contrapesos, ¿no? A mayor cantidad de países que puedan establecer eh, mayor peso para establecer una regulación, pues ya se tiene una contraparte más válida justamente frente a estas grandes empresas que tienen un gran poder económico, ¿no? Y una de las regulaciones que justamente quieren o pretenden justamente hacerla parecida es el tema de las armas nucleares, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las armas nucleares, sabemos que es una tecnología, sabemos de que tiene peligros y por lo tanto se ha establecido ciertos convenios internacionales para regular cómo va a ser su uso, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues se está viendo, se quiere justamente de comparar o hacer un símil la inteligencia artificial con las normas nucleares para poder establecer una regulación internacional similar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los grandes desafíos que plantea la inteligencia artificial, no solamente desafíos que plantea justamente el tema de derechos humanos, pero también desafíos éticos, ¿no? Porque, como dije, pues es una inteligencia que busca también parecerse o establecer ciertas actividades como lo realizaría una persona humana, ¿no? Entonces ahí hay muchos usos que todavía no son descubiertos y hay muchos temores sobre cómo o hasta dónde llegaría esa inteligencia artificial, ¿no? Ahora, un caso bastante importante de regulación es el caso europeo, que en la actualidad pues ya se está estableciendo una ley de inteligencia artificial
Y básicamente la lógica que sigue esta ley es un enfoque basado en el riesgo. Y ese enfoque basado en el riesgo consiste justamente en que eh, no toda actividad o no toda inteligencia artificial necesita ser regulada de la misma forma o con la misma severidad, sino son aquellas actividades más riesgosas las que necesitan justamente un escrutinio mayor. Entonces, ahí lo que realiza justamente esta ley es establecer o distinguir entre actividades de inteligencia artificial bastante riesgosas, inaceptables, con actividades de inteligencia artificial que no lo son. Entonces, ahí va a establecer justamente ciertas obligaciones a estas empresas y también va a establecer ciertas sanciones, ¿no? Entonces, este caso europeo justamente responde a esa necesidad de regulación, ¿no? Es bastante también bastante, o se está viendo esta regulación del caso de Europa como una regulación que puede ser ejemplar, ¿no? Que a partir de ella, pues los diversos estados ya empiezan a adoptar sus propias regulaciones nacionales, tal como sucedió, por ejemplo, en el caso de los datos personales. Si ustedes saben, la regulación europea en datos personales es como la regulación modelo y a partir de esa regulación es que ya diferentes países han pasado a establecer sus propias regulaciones nacionales siguiendo mucho la lógica que se estableció a nivel europeo. Entonces, en este caso, pues se está siguiendo esta misma práctica, ¿no? Ahora, otro punto bastante importante cuando hablamos de inteligencia artificial es la desigualdad. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, también tenemos que tener en cuenta el tema de la brecha digital, ¿no? No todas las personas tenemos acceso al Internet y aún teniendo acceso a Internet, no todas las personas estamos familiarizadas con lo que es la inteligencia artificial o cómo utilizarla de forma adecuada, porque bien podemos acceder a ChatGPT, pero para sacarle justamente el jugo, para sacarle el máximo provecho a este tipo de herramienta, pues hay ciertos tips que justamente nos pueden ayudar, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de establecer un contexto a la inteligencia artificial, el pedirle que te responda de cierta manera, el darle justamente una retroalimentación a ChatGPT para que te pueda sofisticar justamente las respuestas que te da. Entonces, esos son conocimientos que no están accesibles o que no son accesibles para todas las personas. Y si hablamos a nivel mundial, porque esto es un fenómeno mundial, existe una diferencia entre lo que es el sur global con el norte global. Como dije, la regulación que ahorita que se está desarrollando es en Europa, forma parte del norte global. ¿Cómo estamos nosotros en el sur global con la regulación a nivel de inteligencia artificial? Todavía estamos bastante incipientes, todavía vamos a ver que la regulación recién está a nivel declarativo, ¿no? Declarando la importancia de la inteligencia artificial, pero todavía no se está estableciendo mayores parámetros, ¿no? Entonces, este punto de la desigualdad o el cómo la inteligencia artificial puede agravar la desigualdad que existe actualmente es un tema de preocupación. Por parte de las empresas, por ejemplo, que desarrollan inteligencia artificial, tienen otra mirada. Ellos establecen o dicen de que la inteligencia artificial lo que puede hacer es una gran oportunidad para que justamente ese tema de la desigualdad se pueda solucionar de alguna manera. Y si bien esta es una mirada también válida, también tenemos que considerar la otra mirada, ¿no? De que eh, puede justamente agravar ese tema de la desigualdad. Ahora bien, la inteligencia artificial también es un campo político. ¿Y esto por qué? Porque existen intereses detrás de ella. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de qué actores están detrás un poco de la inteligencia artificial, pues tenemos las empresas. La más famosa es OpenAI, que justamente es la que desarrolló ChatGPT. Y estamos hablando de intereses económicos detrás de estas empresas porque justamente lo que buscan es el lucro, ¿no? Ahí vemos justamente el estimado que se planteó justamente en el año 2019 los ingresos para este año, para el año 2023, ¿no? En el año 2019 se planteó de que se iba a tener justamente esta cantidad de ingresos en temas de inteligencia artificial. Entonces estamos viendo que es justamente mueve grandes recursos económicos, ¿no? Otro actor bastante importante es el tema de los gobiernos. Y aquí, como dije, a veces los países por sí solos y sobre todo si pertenecen al tema del sur global, al ámbito del sur global, no tienen la fuerza o no tienen justamente el peso para poder establecer regulaciones que sean verdaderamente eficientes, que sean eficaces y que se puedan cumplir, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que se están enfrentando empresas con grandes recursos económicos, ¿no? Entonces, como dije, hay una opción, es el tema de establecer regulaciones ya a nivel internacional, como el caso de Europa, ¿no? Que ya
es una regulación multilateral, ¿no? Ya de varios países. Otro punto bastante importante dentro del tema de los gobiernos es el tema de la administración pública. Acá en el Perú, por ejemplo, el mes pasado salió un proyecto de ley, o se estableció, o se quiso proponer un proyecto de ley por la cual se quería obligar a que las entidades públicas utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Dentro de su funcionamiento. Y vamos a ver también qué tipo de inteligencia artificial se puede utilizar dentro de las entidades públicas. Sí estamos o sí hemos dicho de que la inteligencia artificial puede justamente contribuir al tema de la desigualdad, que puede establecerse riesgos, que no siempre da respuestas justas. ¿Cómo entonces vamos a poder establecer su obligatorio inclusión dentro de las entidades públicas y de qué formas y en qué sectores? Va a ser diferente, por ejemplo, establecer inteligencia artificial en el sector justicia que en el sector salud. También estamos hablando de datos personales que en principio son datos que necesitan consentimiento de las personas para poder ser justamente utilizados. Ahora, otro actor bastante importante en la temática de la inteligencia artificial es la sociedad. Y como dije en la anterior lámina, pues no todas las personas tenemos conocimiento de la inteligencia artificial, no sabemos cómo utilizarlas. Entonces, también ahí hay mucho de poder justamente establecer y desarrollar capacidades en la ciudadanía para poder tener utilizar la inteligencia artificial y sacarle el mayor provecho, ¿no? Solamente mirando el caso peruano, y acá les cito unas cifras, de acuerdo a cifras obtenidas por la OCDE, solamente el 60% de peruanos entre los 16 y 65 años no cuentan con competencias en entornos altamente tecnológicos. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones de las Naciones Unidas detectó que solamente el 29% de personas conoce cómo enviar correos con documentos adjuntos, solamente el 31% sabe usar herramientas de copiar y pegar, y solamente el 31% sabe copiar o mover un archivo, que podemos decir que son habilidades digitales básicas, ¿no? La Política Nacional de Transformación Digital que tenemos actualmente ha detectado que el 40% de la población peruana no ejerce ninguna capacidad digital, ¿no? Entonces, si no tenemos esas capacidades digitales, como dije, básicas, ¿cómo vamos a poder justamente sacarle provecho a este tema de la inteligencia artificial y no más bien justamente agravar las desigualdades que ya existen, en este caso en nuestro país, ¿no? Ese es un gran debate que tenemos que enfrentar como país en la actualidad. Ahora bien, lo que pasó justamente en el año 2023, en 22 de marzo, es que tras la salida justamente de ChatGPT, existieron muchas preocupaciones acerca de la utilización de esta herramienta, ¿no? Y hasta dónde podía llegar justamente el mal uso que podía hacer. Entonces, lo que pasó fue que un grupo de académicos, dentro de ellos el famoso Elon Musk, que fue también parte de la empresa que desarrolló ChatGPT, firmaron una carta pidiendo justamente a las empresas que desarrollan inteligencia artificial que por 6 meses detuvieran sus actividades hasta establecer protocolos, hasta establecer pautas en las cuales se pueda ver que la inteligencia artificial, cuál iba a ser su utilización, ¿no? Y de que su utilización sea de la mejor forma. Entonces, ahí justamente vimos el año pasado de cuál era esta preocupación, ¿no? De por qué era esta preocupación sobre la inteligencia artificial. Y dentro de esta carta, justamente lo que se puso de relieve es que la inteligencia artificial podía representar un riesgo para la democracia. ¿Y esto por qué? Porque justamente existía el riesgo bastante importante de la desinformación, ¿no? Como con la inteligencia artificial podemos justamente crear imágenes, se puede crear incluso videos, este representa justamente un gran riesgo en el sentido de que nosotros como personas a veces no podemos discernir cuándo algo es real y cuándo algo es creado por la inteligencia artificial. Y acá justamente tenemos un ejemplo. En el año también, el año 2023, salió esta imagen del Papa Francisco utilizando justamente esta chaqueta. Eh, esta imagen se volvió viral y hubieron muchas personas que no supieron de que justamente esta imagen es creada con inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí justamente está este riesgo de la desinformación, no poder discernir cuando una foto o un video es realmente real o es algo creado con la inteligencia artificial.
Ahora también en junio de 2023 lo que sucedió, por ejemplo, es que en un juzgado de Estados Unidos se sancionó a dos abogados porque ellos a la hora justamente de presentar un escrito utilizaron ChatGPT. ChatGPT les dio justamente una serie de casos que no existían. Estos abogados no hicieron justamente esa labor de corroborar que esos casos existían o no, los incluyeron dentro de su escrito y este juzgado al final, a la hora de hacer la revisión, de hacer la resolución del caso, se dio cuenta que estos casos no existían. Entonces acá el juez lo que determinó y sancionó a estos abogados es por no realizar justamente esta labor de supervisión, ¿no? Si bien dijo que es el uso de ChatGPT se puede utilizar en el ámbito legal, lo que sí no es lo que es inadmisible es que las personas o los abogados no tengan este deber de cuidado de poder supervisar que efectivamente lo que te está diciendo ChatGPT sea cierto o no, ¿no? Entonces acá fue uno de los primeros casos incluso en los cuales pues vemos ahí a la penalización, ¿no? Por el mal, por no ejercer ese deber de supervisión sobre la inteligencia artificial. Ahora bien, con la inteligencia artificial también ha aparecido unos ciertos riesgos éticos, ¿no? Como podemos ver justamente en esta noticia, existe un programa por la cual eh, tú puedes justamente establecer o llenar los datos que tú tengas sobre una persona ya fallecida y esa persona ya fallecida justamente puede, o con un programa tú puedes conversar con esta persona ya fallecida, ¿no? Entonces, em, esto justamente plantea riesgos a nivel ético en el sentido de cómo está afectando el duelo de las personas, ¿no? Cómo es que las personas ahora están sobrellevando este duelo sabiendo de que todavía tienen la posibilidad justamente de poder hablar con un ser difunto, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, Black Mirror, esto básicamente es un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que ya podemos decir que existe en la actualidad, ¿no? Y que plantea justamente ya a nivel ético, a nivel psicológico, ya moldea la conducta humana, ¿no? Ahora también, ya también existen otro tipo de riesgos éticos, ¿no? Se ha detectado que existen algoritmos que, por ejemplo, traigan menos crédito a las mujeres por solamente el hecho de ser mujeres, ¿no? O que también existen algoritmos que son utilizados a la hora de establecer, por ejemplo, entrevistas laborales y imposibilitan el acceso a empleos por diversos motivos, ¿no? Entonces ahí vemos justamente de que ya estos algoritmos, esta inteligencia artificial, justamente da resultados injustos, da resultados discriminatorios, ¿no? Y aquí se basa justamente, puede darse por varios motivos, no puede darse justamente porque la base de datos está mal construida o está establecida de cierta manera, o también se puede dar por la decisión, ¿no? De la persona que justamente ha diseñado el algoritmo. Ahora bien, estos riesgos éticos de la inteligencia artificial ha dado pie que, por ejemplo, en la UNESCO estableciera una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, en la cual estableció como punto básico de que la inteligencia artificial se tiene que basar en la protección de los derechos humanos y de la dignidad. Y acá justamente establece, ¿no? De que en caso que pueda producirse cualquier daño para los seres humanos, los derechos humanos, las libertades fundamentales, las comunidades y la sociedad en general, o para el medio ambiente y los sistemas, debería garantizarse la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos y adopción de medidas para impedir que ese daño se produzca. Entonces, acá lo que está diciendo justamente la UNESCO y tanto a los gobiernos como a las empresas que desarrollan inteligencia artificial es que deben realizar una evaluación cómo esa tecnología puede justamente afectar los derechos humanos de la persona. Entonces, realizando esta evaluación de riesgo, al paso consiguiente es justamente establecer estos controles para evitar que este riesgo se concretice, ¿no? Para evitar que este riesgo se materialice. Ahora bien, esta recomendación de la UNESCO tiene valor, si bien no es un documento legal, no es un documento vinculante, tiene valor en el sentido de que en el seno de la UNESCO pues están los 193 países de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ha sido justamente un consenso de los países el establecer estos mínimos estándares para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Para que se tenga en cuenta de que la inteligencia artificial pues no puede ir justamente indesligada
de este tema de la protección de los derechos humanos, de la dignidad, ¿no? Entonces sí sería muy importante de que puedan revisar esta recomendación de la UNESCO sobre la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Que da también y que aborda las responsabilidades que también tienen los gobiernos sobre esta, ¿no? Los gobiernos y el sector privado y la sociedad, ¿no? Ahora bien, ya hablando sobre inteligencia artificial y derechos humanos, primero tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos tienen justamente en su naturaleza el ser interpretativos para que puedan ser aplicables en contextos diversos, ¿no? A lo largo, por ejemplo, desde el establecimiento del Sistema Internacional de los Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, pues han surgido ciertos debates que han exigido que las normas de derechos humanos pues requieran ser reinterpretadas para poder ser aplicadas en determinados contextos, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el tema del derecho a la vida, ¿no? El derecho, el que toda persona tenga derecho a la vida, pues necesita ser reinterpretado para poder ser utilizado en temas como el aborto o la eutanasia, ¿no? Para poder construir reglas específicas. Entonces, esa es justamente parte de la naturaleza de los derechos humanos, ¿no? El que requieran justamente ser reinterpretados. Entonces, en el tema de la inteligencia artificial, eh, este mismo ejercicio se tiene que seguir, ¿no? Estos derechos humanos, los clásicos que conocemos, como el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, que como vimos puede ser afectado en casos de utilizaciones de algoritmos que den justamente o que atenten justamente contra la igualdad y no discriminación por ser mujer o por otras razones, justamente necesitan ser reinterpretados para poder ser utilizados en este campo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero existe una gran laguna bastante importante. Y esto es que, por ejemplo, la comunidad de ingenieros no tiene conocimiento sobre derechos humanos y del lado de quienes tenemos conocimiento de derechos humanos, no tenemos conocimiento sobre tecnologías. Entonces ahí vemos dos lagunas o una cierta desconexión sobre estas disciplinas, ¿no? Y que muchas veces no conversan, porque como dije, pues normalmente la inteligencia artificial es desarrollada por parte de empresas en las cuales no se da esta reflexión sobre la ética, sobre cómo puede afectar ciertos derechos humanos o no, sino más bien se guía en una lógica de rentabilidad. ¿Cuánto puedo obtener con la utilización de esa inteligencia artificial? ¿Cuánto rédito económico voy a obtener, ¿no? Entonces, y desde el lado de los derechos humanos también no se trabaja justamente en establecer reglas claras, ¿no? En establecer cómo la igualdad y no discriminación puede ser utilizada con ciertas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta desconexión entre estas dos áreas, ¿no? Y justamente el reto que se tiene es hacerlas compatibles, ¿no? Que más ingenieros conozcan de temáticas de ética, de derechos humanos, y que más gente de derechos humanos también pueda conocer estas temáticas de inteligencia artificial para poder realizar esta conexión de saberes, ¿no? Acá otro punto bastante importante en el tema de inteligencia artificial y derechos humanos es este tema de la de gobernanza internacional. Pues como dije, muchas de estas tecnologías son desarrolladas a nivel mundial, son desarrolladas por empresas que tienen bastante peso económico y que justamente a la hora, por ejemplo, de establecer ciertas regulaciones, hay países con menor peso justamente geopolítico, con menor peso económico, que no pueden justamente lidiar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí un punto bastante importante es que los derechos humanos en la actualidad son internacionales. Tenemos todo un sistema internacional de derechos humanos, tenemos a las Naciones Unidas, a nivel interamericano tenemos a la Corte, a la Comisión Interamericana, las cuales pues nos dicen de que ya son estructura internacional basada en derechos humanos y que pueden ser utilizadas por los estados para justamente poder hacer cumplir la normativa de derechos humanos en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Otro punto bastante importante es el creciente papel del sector privado. Como dije, la inteligencia artificial en la actualidad es mayormente desarrollada por las empresas. Entonces, el establecerle regulaciones a las empresas que justamente se guían por otra lógica es el desafío que tenemos actualmente, ¿no?
como dije, pues ya en el caso de Europa ya se está estableciendo, ya se está trabajando en una regulación, pero el resto de países todavía estamos tratando justamente de establecer todavía leyes declarativas, leyes que todavía no comprenden cuál es el fenómeno de la inteligencia artificial, que creen que justamente es una herramienta que puede ser fácilmente aplicable, por ejemplo, en la administración pública, pero que eh, no va más allá justamente dentro del desarrollo de capacidades, como vimos en el caso peruano, que hay ciertas capacidades digitales básicas que necesitan desarrollarse primero antes que poder hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y también dentro de esta temática de inteligencia artificial y de derechos humanos, es que también se está creando nuevos derechos o se está hablando de la creación de nuevos derechos. Y un derecho justamente que ha aparecido es el derecho al control humano, que básicamente este derecho al control humano lo que te dice o lo que viene a consistir es que las personas tenemos derecho a que detrás de cada inteligencia artificial esté respaldada o esté supervisada por una persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros no podamos ser objeto de una decisión que solamente sea tomada en base a inteligencia artificial, sino de que necesite una supervisión de una persona detrás, entendiéndose que esta persona justamente va a poder establecer o va a poder discernir cuando una decisión tomada por inteligencia artificial es discriminatoria o no, o va a afectar cierto derecho o no. Entonces, por ejemplo, en el ámbito europeo, lo que sea o una manifestación de este derecho al control humano es que podamos tener incluso el derecho de poder saber cuándo estamos hablando con una persona o cuando estamos hablando con un chatbot, por ejemplo, cuando estamos tratando con algún servicio de atención al cliente de alguna empresa, ¿no? Entonces, este derecho a saber cuando estamos hablando con una persona, con un chatbot, es una manifestación, por ejemplo, del derecho al control humano. Y este, como dije, pues es un derecho emergente que se está planteando de que sea reconocido, ¿no? De que podamos justamente hacer exigible este derecho. Ahora bien, dentro también de las manifestaciones que tenemos de afectaciones o posibles afectaciones de la inteligencia artificial a los derechos humanos, tenemos un caso bastante conocido, ¿no? Que sucedió justamente el año pasado en agosto. En agosto del año pasado lo que sucedió es que se descubrió en un determinado colegio acá de Lima que habían habido escolares que utilizando tecnologías de la inteligencia artificial habían manipulado fotos de sus compañeras para justamente hacerlas o mostrarlas desnudas y posteriormente comercializarlas. Esto sucedió en agosto de 2023 y un mes después en España pasó un caso similar, ¿no? Niños, adolescentes, utilizando imágenes de sus compañeras que posteaban en Instagram, que fácilmente podían ser obtenibles, y con inteligencia artificial, pues creando esta especie de pornografía, ¿no? Esto tiene un nombre, ahí está el nombre, es un nombre en inglés, eh, y ahí justamente nos pone a ver cuál es el riesgo de la inteligencia artificial, ¿no? Y el uso de estas tecnologías. ¿Y esto por qué? Porque ya, por ejemplo, en el año 2019 se alertaba de que esta posibilidad o esa tecnología que te permite justamente modificar o las fotos era utilizada con un sesgo de género, porque mientras la imagen de las mujeres era modificada para protagonizar escenas eróticas, escenas pornográficas, las imágenes o las fotos de los hombres era utilizada para pronunciar discursos de humor, para ostentar el poder, totalmente, un uso totalmente diferente al que se realizaba respecto del uso de la imagen de las mujeres, ¿no? También, por ejemplo, un mismo análisis que se realizó en el año 2019 se señalaba de que esta tecnología de poder modificar las fotos de las personas, el 96% de los videos creados con esta tecnología tenían contenido pornográfico, con lo cual ya nos establece pues de que esta inteligencia artificial ya tiene un mal uso establecido, ¿no? De que eh, ya se está utilizando para crear justamente imágenes pornográficas, ¿no? Y que ya ahora su uso o su utilización ya es casi de uso masivo, tanto así que escolares los han podido utilizar de esa forma, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, un gran debate que se dio era el cómo perseguir ese delito, ¿no?
o si esto constituía un delito. No, mucha gente decía de que, o muchos abogados decían de que no constituía el tema de pornografía porque pues era justamente creado por un tema de inteligencia artificial, las fotos en sí no eran reales, o sea, eran alteradas, eh, y mucho se entrampó en ese tema de buscar una salida penal a este asunto, ¿no? De otro lado, como dije, sucedió un caso en España y desde el lado de España tuvo un acercamiento también penal, pero también tuvo un acercamiento desde los datos personales. Y acá, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos señaló de que en este caso, por ejemplo, también se podía ver una responsabilidad de los padres, de las madres, respecto del uso que estaban realizando sus hijos de esta inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque pues justamente ahí se establecía un deber de cuidado, ¿no? De cómo mis hijos, cómo estos menores de edad han podido tener acceso a ese tipo de inteligencia artificial, a esta tecnología, y, y que sin supervisión pues hayan podido realizar este tipo de imágenes, ¿no? Entonces acá tuvimos, en España tuvimos un acercamiento totalmente diferente a lo que sucedió en Perú. En Perú, por ejemplo, como dije, solamente tuvo un acercamiento desde el ámbito penal. La agencia o la autoridad de datos personales no se pronunció, a pesar de que las fotos que fueron de las niñas que fueron utilizadas para crear justamente este contenido pornográfico, esas imágenes son datos personales. Se pudo haber establecido una especie de supervisión para poder lograr siquiera una penalización a nivel administrativo y no esperar justamente al ámbito penal que, como sabemos, pues tiende a demorar más, exige una investigación, etcétera, ¿no? Y sobre todo hablando de adolescentes, de menores de edad, pues tiene un tratamiento totalmente diferente y exige mayor cuidado, ¿no? Entonces acá en España pues se planteó una respuesta totalmente diferente, se habló justamente de la responsabilidad de los padres y las madres en el uso de la tecnología que estaban teniendo sus hijos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el balance final entonces de la temática de la inteligencia artificial y los derechos humanos? En principio, que es necesario el empoderamiento de la ciudadanía. ¿Y esto por qué? Porque como dije, no todas las personas tienen acceso a la inteligencia artificial, no todas las personas justamente conocen cómo utilizarla bien, pero ya es un fenómeno que existe al día de hoy y que por lo tanto pues nos afecta en nuestra vida cotidiana o incluso a veces ni siquiera sabemos cómo nos llega a afectar en la totalidad de vida cotidiana. No sabemos si, por ejemplo, a la hora de utilizar un crédito, pedir un crédito, si el banco está utilizando algún tipo de inteligencia artificial para puntuarnos crediticiamente, ¿no? También, por ejemplo, en el tema de nuestros datos biométricos, no sabemos exactamente dónde eh, están establecidos nuestros datos biométricos. A veces, por ejemplo, las empresas nos piden tomarnos una foto o piden nuestras huellas y es muy común a veces el acceder, pero no sabemos cuál es el tratamiento que se utiliza detrás. Entonces ahí es necesario de que nosotros como ciudadanos pues estemos informados acerca de lo que significa la inteligencia artificial, acerca de nuestros datos personales y el uso que se le va a dar después a estos datos, ¿no? Que como dije, los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Otro punto acá bastante importante, ya como balance final, es que para hablar de inteligencia artificial se necesita la interdisciplinariedad, ¿no? No es solamente un asunto de ingenieros, no es solamente un asunto de científicos, no es solamente un asunto de un cierto sector tecnológico, sino que como vimos, al establecer riesgos a derechos humanos, es un asunto que ya nos compete a todos, ¿no? Que compete también a quienes somos abogados, a quienes somos abogadas, a quienes, por ejemplo, también podemos establecer ciertos acercamientos a la inteligencia artificial desde el lado de la ética, desde el lado de la filosofía. Entonces, este es un tema que justamente puede ser abordado desde distintas áreas, ¿no? Y otro punto acá bastante importante como balance final es que se necesita pesos y contrapesos. Como dije, en la actualidad el sector privado es el sector que está movilizando la inteligencia artificial y lo está movilizando justamente una, eh, desde una lógica económica, de una lógica de lucro. Entonces ahí, como en todo sector económico que existe, se necesita justamente un contrapeso por parte del Estado para poder establecer las regulaciones adecuadas, ¿no?
para poder establecer las sanciones en caso de esta inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial pueda afectar algún tipo de derecho humano, ¿no? Y también se necesita regulación para que nosotros como personas podamos justamente reclamar el mal uso de una inteligencia artificial que nos pueda llegar a afectar, ¿no? Entonces, ahí el tema de la regulación es clave. Como dije, en el ámbito europeo ya se está construyendo una ley de inteligencia artificial basada justamente en el riesgo y sería esta pues el camino que deberían seguir los demás países para poder establecer estos pesos y contrapesos en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, eso sería ya todo de mi parte y pues quedo a la espera de sus preguntas si hubiera. Bien, estimada Pamela, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido sin duda muy interesante todo lo que ha sido desarrollado a lo largo de la conferencia el día de hoy. Estimados participantes, amigos y amigas, luego si las invitamos a que puedan dejar sus preguntas a través del chat, mi persona va a proceder a leerlas para que nuestro ponente las responda. Ahora bien, por lo pronto, estimada Pamela, hay una pregunta que han remitido vía chat y sería la siguiente. Al momento de realizar las programaciones, puede que con los algoritmos exista algún tipo de sesgo que pueda resultar discriminatorio, como bien lo ha mencionado durante su ponencia. ¿Cómo puede evitarse ello y cómo afectaría la perennización de estos sesgos mediante los algoritmos a los derechos de las personas que puedan verse discriminadas por estos? Claro, ahí como dije, ahí es vital y justamente bastante importante hacer este cruce de conocimientos del lado tecnológico al tema de los derechos humanos y desde el lado de los derechos humanos al ámbito tecnológico. Porque lo que sucede muchas veces es que dentro de las empresas que desarrollan inteligencia artificial, solamente se tiene un tipo de conocimiento, ¿no? El tipo de conocimiento tecnológico y se toma una decisión en base a eso, pero no se tiene este cuidado desde el lado de los derechos humanos, desde el lado de la ética, para poder detectar cuando una inteligencia artificial o cuando un algoritmo pues está siendo discriminatorio o no. Entonces ahí el tema de establecer estos cruces es fundamental. Y hago mucho este tema del símil con el tema de los datos personales, porque ya en el ámbito tecnológico, el cuidado que se requieren de datos personales ya es un tema bastante establecido, sobre todo por el tema de las multas, ¿no? Lo bueno que trajo la regulación, por ejemplo, de europea en tema de datos personales, es que ya es una regulación que te impone justamente una serie de sanciones, una serie de multas, y eso exige y obliga a que las empresas tengan este cuidado en materia de datos personales, a que ya tengan más clara cuál es el tratamiento que se le va a dar a datos personales, ¿no? Esta misma lógica es la que se busca guiar o seguir en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Con esta nueva normativa que se está adoptando justamente en Europa, de que ya el tema de las sanciones, el tema de que las empresas, y esa obligación justamente de las empresas de establecer un análisis de riesgo ex ante y ex post de la inteligencia artificial, pues ya les obligue justamente a que puedan detectar cuando una inteligencia artificial o cuando un algoritmo está contribuyendo o da resultados discriminatorios o no, ¿no? Entonces, ahí nuevamente es el tema de los pesos y contrapesos que pueda establecerse en el tema de la regulación. Bien, estimada Pamela, muchísimas gracias por su respuesta. Estimados participantes, si alguno tiene alguna consulta, puede plantearla a través del chat. Bien, estimada Pamela, me parece que no hay ninguna pregunta adicional. Le invitaremos a que pueda dar algunas palabras y o reflexiones finales de manera previa a la culminación de esta conferencia. Simplemente hacer énfasis en el tema de que es necesario justamente que se dé esta convergencia entre derechos humanos y el conocimiento tecnológico. Y ahí justamente es importante el tema de que cómo podemos actualizar derechos humanos que conocemos, como el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la privacidad,
Como vimos en el caso de la manipulación de fotos, el derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres en estos nuevos contextos tecnológicos. Y ahí justamente viene el tema de capacitarnos y conocer estos temas para poder hacer valer esos derechos en estos contextos. Entonces, eso es un reto que tenemos ya como personas que vemos derechos humanos, de poder empaparnos de estos temas, porque esto es lo que tenemos ahora, es el gran reto que tenemos en el futuro, ¿no? Eso sería todo. Bien, estimada Pamela, muchísimas gracias. Bien, ahora los invitaríamos, estimados participantes, de que puedan encender sus cámaras para poder tomar una fotografía final de recordatorio. Anímense, estimados amigos y amigas. Bien, muchísimas gracias a quienes ya están encendiendo sus cámaras, de verdad se aprecia bastante ello. Damos unos breves segundos para que se puedan animar más participantes. Bien, entonces se va a proceder a tomar la fotografía en 3, 2, 1. Muchísimas gracias, estimada Pamela, muchísimas gracias, estimados participantes, de verdad que ha sido un gusto y un honor poder escuchar el día de hoy a Pamela, más aún sobre esos temas que son de relevancia actual y que siempre tienen que verse desde un enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas. Los esperamos en la siguiente fecha de este curso especializado de derechos humanos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Círculo de Derechos Humanos y ahí van a poder seguir encontrando información sobre el desarrollo de este evento. Muchísimas gracias con todos y todas. Mi nombre es Bianca Zúñiga. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche.